Estamos con nuestras dos invitadas del día, Lucía Torres, quien es expresa política y exiliada durante el último gobierno militar en la Argentina, y Virginia Díaz, familiar de desaparecidos que eran trabajadores y delegados del Ingenio Ledesma también durante la última dictadura militar, aunque ellas nos vamos a charlar un poco también de toda esa historia. Buenas tardes, ¿cómo están Lucía y Virginia? Buenas tardes, muy bien, sí. Sabemos que vienen de lejos, desde Calilegua, y ahí hace mucho calor, ¿no? Sí, la verdad que sí, estamos en el corazón de la yunga. Acércate un poquito más, ahí está. Mucho calor, la verdad que, pero ya estamos acostumbrados al calor. Sí, ¿no? Sí. ¿Tantos años? Tantos años, toda una vida. De calor. ¿Toda la vida viviste ahí, aparte, o no? Sí, yo he nacido y vivido ahí en Tucumán. Así Claro. que imagínate. Bueno, Tucumán también o peor, es caluroso, ¿no? Pero es húmedo. Bien. Así que, Bueno, vamos un poco a conversar. Quiero recordar que y agradecerles ahora nuevamente aquí a través de la radio a Lucía y a Virginia, quien nos acompañaron este lunes en lo que fue la sesión de apertura del periodo de actividad del Consejo Deliberante de la Capital, considerando un poco lo que charlamos recién en la editorial del día de hoy, esta campaña de difamación de funcionarios del gobierno provincial y municipal, a raíz de lo que fue el aniversario de los 40 años de la Guerra de Malvinas. En ese marco, bueno, ya nos acompañaron, considerando de que detrás, ¿no?, de esta campaña difamatoria había como explicamos, hay, ¿no?, una defensa en última instancia, el negacionismo de lo que fue el genocidio de Estado de la década de la década del 70, sobre todo a partir del año 76 con el golpe de Estado. Lucía y Virginia, no sé quién quiere empezar, pero hay un tema, ¿no?, para charlar un poco, que es Malvinas y dictadura. ¿Por qué no se pueden separar? ¿Por qué van juntas? ¿Qué opinan? ¿Qué opino? El tema de dictadura, o sea, no se puede ni siquiera tampoco, o sea, en mi caso yo lo generalizo, ¿no? Porque acá la represión en este país, digamos, que después desencadenó en esa dictadura, empezó mucho antes. Uh-huh. En mi caso yo caí en el 74, uh-huh. Caí en el junio del 74 primero, por andar pintando las paredes para el Frente Antiimperialista, por el socialismo. Y después, bueno, ahí estuve con mi cuñado 2 meses detenido. ¿En dónde era en eso? Salta, Salta. En la provincia de Salta, pero en el sur de Salta. Uh-huh. Yo soy oriunda de Metán, San José de Metán. Uh-huh. En aquel tiempo ya nosotros éramos activistas, además de estudiantes y hijos de campesinos, ¿sí? Muchos de nosotros. Claro. En un pueblo chico de 35.000 habitantes. Entonces veníamos trabajando en forma legal así, a través de los centros barriales, no centros vecinales, sino centros barriales, uh-huh. Que tiene una caracterización diferente que el centro vecinal, ¿sí? Es algo que nace de la misma gente y se lleva adelante en base, digamos, a las reivindicaciones de la gente, ¿no? Uh-huh. Entonces eso nos llevó a que después se desemboque en un frente antiimperialista. Uh-huh. ¿Sí? Más allá que cada uno, había compañeros que estábamos organizados y otros que no. Claro. Pero era un gran frente. ¿Y eso entonces eso fue en el 74, uh-huh. Que a nosotros nos llevó a la cárcel a mi madre en octubre de 74, y yo fui en noviembre de 74 de vuelta adentro por tener ya los antecedentes desde el mes de junio. Uh-huh. En aquel entonces todavía no se podía, o sea, en el caso nuestro sí nos revisaron la casa porque fue dentro lo que es el contexto de lo que podía haber sido el operativo Independencia, uh-huh. Donde se rastreaban cada casa, y entonces fui detenida en la madrugada con 50 personas más. Uh-huh. Y en ese tiempo ya se hablaba de la escuelita de Famaya en Tucumán. Claro. En mi caso yo tenía apenas 17 años cuando me llevaron, y fue una noche muy, muy, muy terrible, donde mucha gente
nos pegaron, nos pasó de todo esa noche. Pero finalmente fui a parar primero en el Buen Pastor por algunos meses, en el Buen Pastor de Salta, y después en la cárcel. Un hogar, ¿no? Sí, el hogar, sí. Sí. Ahí llegamos a ser 14 presas políticas. ¿Era un centro clandestino de detención? No. Legalmente fuimos a ese centro detenidas, junto con... era un penal de presas comunes. Y también un lugar de donde estaban, digamos, las huérfanas y ese tipo de cosas. Es un lugar muy grande que hay en la capital salteña. Pero después de ahí nos sacaron, nos llevaron a Villa Las Rosas, que es la cárcel también común, donde también estaban compañeros por problemas políticos. Y a nosotros nos ponen en la parte de adelante. ¿Por qué señalo todo esto? Porque en ese penal, ya en ese tiempo, ya el 75, cuando nos llevaron a nosotros, por cualquier cosa, a nosotros nos dejaban sin visita, sin que nadie supiera nada de nosotros. Se utilizaban las mazmorras del penal para torturar, y en este caso hubo varias compañeras, entre esas mi madre, que les torturaron solamente por haber recibido un diario que alguien del penal les dejó bajo una piedra. No era la primera vez que lo hacía. Entonces esas personas no supimos más de su existencia, pensamos que también están desaparecidas. Pero las compañeras que fueron torturadas, excepto mi madre, en ese mismo año fueron trasladadas y en realidad después fueron asesinadas en Palomita. Es que donde fusilan junto con sus maridos, y ahí fueron. Era gente de todos lados, porque en Salta había gente de Santa Fe, de Córdoba, de Buenos Aires, y en su mayoría eran profesionales. Y había también estudiantes, pero salteños. A todos los masacraron. A ustedes pueden ver acá en el Parque de la Memoria, acá en Jujuy, están los nombres de ellos, ¿sí? Bueno, yo estuve con esas compañeras. Y al fin del 75 a mí me trasladan a Buenos Aires, por lo cual estoy 2 meses sin que nadie de mi familia sepa dónde estaba, pero a mí me llevaron a Coordinación Federal, y ahí estuve en las mazmorras de ese lugar, que es digamos, sería la central de policía federal del país, y ahí se torturaba muchísimo. Y ahí les puedo decir que el 23 de diciembre fue el operativo Montechengolo, donde mucha gente fue asesinada, y también llegaban ahí para torturar, y a nosotros nos verdugaron, nos golpearon, nos hicieron simulacro de fusilamiento, de todo. Luego, 15 días antes de que se dé el golpe de Estado, me llevan a Devoto. O sea, a mí me llevaron a Buenos Aires porque yo había hecho un pedido de opción para Perú, a sabiendas que mi familia no tenía posibilidades económicas de poderme mandar al Perú. Además, con mi madre, que estaba presa también, y mis hermanos que estaban por ahí, que no les sabía dónde estaban. Entonces, mis hermanos sí fueron detenidos y desaparecidos en el 76. Una hermana fue detenida en Buenos Aires con su marido y una nena de 13 días. Y Juanita y Eduardo Pedro fueron detenidos acá en Jujuy. También en junio del 76, acá en Jujuy. Estuvieron legalmente detenidos 15 días. Y después fueron trasladados por orden de Bussi y Menéndez, y ellos sabían que les iban a matar, según los dichos de algunas compañeras que años después fueron a Devoto, y ahí me contaron a fines de 77. O sea, con esto quiero decir que el tema de lo que pasó en Argentina tiene sus etapas, y la represión empezó mucho antes de lo que puede ser el golpe de Estado. Era como que estaban preparando algo que se venía muy fuerte. Eso nos encontró en Devoto a nosotros ya con el golpe de Estado. Nunca pensamos la magnitud que podía haber sido este golpe de Estado, donde tanta gente ha sido detenida y desaparecida. En este país contamos en ese tiempo con 8.000 presos políticos. Ay, no, estoy mal. 20.000 presos políticos, 8.000
muertos y 30.000 desaparecidos. Claro. Entonces, bueno, el tema es que, vuelvo de nuevo a decirles, de que las cosas se fueron dando mucho tiempo antes, y esto es debido a todo el trabajo político, social y sindical que se venía haciendo en la Argentina, ya desde el gobierno de la Isabel Perón, que es cuando nosotros nos detienen. Claro. Y después pasamos a mano del ejército cuando se dio el golpe de Estado. Y yo estuve detenida casi 4 años, pero dentro de esos años yo también me llevaron, unos meses antes de que me votaran para Italia, me llevaron en los aviones en forma ilegal, junto con 2 compañeras más, Lilia Fernández y Elsa Bazán. Nos sacaron de Devoto en la noche con capucha y nos llevaron con destino incierto a Córdoba. Fuimos amedrentadas, fuimos golpeadas, hemos viajado, no sé, muchas horas con una vejiga que nos reventaba en un avión donde estábamos todos sujetos al piso con cadenas. Y llegamos allá y fuimos torturados. En el campo La Perla jamás pudimos ver el rostro de nadie porque siempre estuvimos con capucha. Fuimos torturadas y nos hicieron lo que le llama submarino, pero ya en este tiempo nos preguntaban por las actividades de la cárcel, porque estábamos todas enroladas en el frente carcelario, porque Devoto llegó a tener 1.300 mujeres, eran procedencias de todo el país. Entonces se creó un frente carcelario donde todo era lucha y reivindicaciones. Eso nos llevó a que ahora actualmente estemos tan unidas que seguimos manteniendo lazos, eso es invisible, donde siempre nos estamos buscando, conversando, y durante esta pandemia hemos llegado a confeccionar un libro 70 de 1.300 mujeres, un libro que se llama Nosotras en Libertad. Entonces son relatos cortos que se mandó a la web, donde cualquiera puede entrar y ver los trabajos que hicimos nosotras. ¿Puedes repetir para la audiencia el libro donde lo pueden encontrar? En la web, Nosotras en Libertad. Luego te lo paso porque bien, lo tengo en el celular. Dale. Bueno. Está. Y bueno, a mí después del traslado a Córdoba, me devolvieron a Devoto, pero me pusieron en otro lugar que yo nunca identifiqué. Y de ahí periódicamente me sacaban para marcarme las manos y sacarme fotos y todo demás. Y un día, que fue el 1 de mayo, me trasladan a Coordinación Federal, que yo me niego a salir, pero me traen los papeles y veo que es una orden del Ministerio del Interior, y entonces acepto salir. Y ahí me comunica en Coordinación Federal que el día 2 yo partía con rumbo a Italia. Nadie de mi familia sabía que yo me iba fuera del país. Y bueno, me pusieron en un avión de Aerolíneas Argentinas a las 5 de la tarde del 1 de mayo. Llegué un 2 de mayo del 78 a Italia. Me tiraron en el aeropuerto de Roma, solo con los puestos. Estaba a unos días del Mundial de Fútbol 78. Claro. Entonces he dormido algunos días en las plazas. Y gracias a la solidaridad de la gente de Italia, pude llegar a Naciones Unidas y hacer mi testimonio, lograr que me amparen, porque cuando llegué a Fiumicino me querían devolver a Argentina. Y yo pedí un intérprete y dije que yo era una expresa política y que tenía a mis hermanos desaparecidos y que mi vida corría peligro si regresaba a la Argentina. Entonces me dejaron ir, pero abrí las puertas de ese aeropuerto y lo único que hice es caminar por una autopista, y un señor que estaba arreglando un coche me llevó a Roma
porque estaba muy lejos, Roma, 40 kilómetros. Y bueno, fueron días así que para mí fue una gloria haber encontrado a los compañeros, y de ahí ya fue otra cosa. Y bueno, estuve muchos años en el exilio, porque después ayudé a que mi madre salga a Bélgica, y después nos fuimos a Bélgica nosotros, o sea, digo nosotros porque yo conocí a mi compañero, el que fue mi compañero muchos años, un uruguayo, y del cual tengo un hijo, Pablo. Y con Pablo chiquito en brazo nos fuimos a Bélgica a encontrarnos con mi madre. Y de ahí me quedé hasta el año 88, que fue que regresamos a Sudamérica. Digo Sudamérica porque fui a vivir al Uruguay algunos años, hasta que me volví a la Argentina en el año 95. Regresé a la Argentina para vivir en Buenos Aires. Y luego decidimos venirnos a Jujuy para unir los pedacitos que quedaban de mi familia, porque solo me quedaba una hermana que había quedado abandonada en aquel tiempo con solo 10 años. Se crió en casas de parientes, primero vecinos, parientes, y así anduvo. Yo la dejé de ver a los 10 años y la encontré con 34 años, con 2 hijos y un marido. Entonces por eso nos vinimos acá a Jujuy, para juntar los pedacitos de esa pequeña familia. Hoy mis padres están fallecidos, fallecieron acá en el 2010 los dos, prácticamente juntos. Y bueno, lo que sí puedo decir que encontramos a mi sobrina, a Hilda Victoria Montenegro, en el año 2000. Fueron 28 años de búsqueda. No quedó un pueblo en la provincia de Buenos Aires que palmo a palmo lo visitamos para buscándola. Y al final la encontramos. Hoy, bueno, ella ya es grande, es mayor que mi hijo, incluso tiene su familia y están en Buenos Aires. ¿Ella fue apropiada? Sí, fue apropiada, sí. Lo mismo que Laura, hija de mi hermana mayor. Ella estuvo menos años expropiada y fue expropiada acá en Jujuy. Pero mi padre la encontró y la pudo recuperar. Digo encontrar porque estaba en el hospital de niños internada. Y él tardó 2 años en recuperarla. Y esa niña estaba para ser entregada a militares, y porque mi hermana la había dejado ahí porque estaba enfermita con diarrea, y ella había venido para ver a su marido, que estaba en Gorriti, ya detenido de hace tiempo por problemas políticos. ¿Y perdóname, ¿a qué se dedicaba él? Mario, él también estaba por razones políticas adentro. En una emboscada que le hicieron en una ruta a San Pedro, lo agarraron a él. Fue detenido y estaba en Gorriti. Por eso él lo vio, mi hermano, a Eduardo Pedro lo vio en el penal de Gorriti. Por eso él en los juicios pudo testimoniar de que realmente había visto a mi hermano. Claro. Y que llegó a conversar con él y todo. Mi hermano tenía apenas 16 años cuando se lo llevaron. Terrible. Entonces, por esto quiero decirles que esto viene de larga data. Y el tema, yo creo que tiene una directa conexión con Malvina, porque se dio en un contexto donde, por ejemplo, en ese tiempo yo ya estaba en el exilio, estaba en Bélgica, y se da el tema de la guerra de las Malvinas, que sorpresivamente salió como una opción para ellos. Yo creo que para quedar bien parado, pues lo sacaron de la manga, eso último, porque estaban siendo muy denunciados en el exterior. Cada uno que llegaba hacía su testimonio de lo que estaba pasando en Argentina. A ellos no les importaba Malvinas, a ellos les importaba limpiar su imagen. Claro. Y jugaron con el sentir del pueblo argentino, que sabían que nadie se iba a oponer a que todo el mundo iba a estar de acuerdo con esa guerra. Y fue lamentable porque mandaron al muere un montón de chicos jóvenes que totalmente inexpertos. Fue algo imperdonable lo que hicieron los militares. Y no salieron airosos, porque perdieron la guerra. Y bueno, ahí quedaron, porque eso dio lugar a que después vengan los juicios,
muy tardíamente, por supuesto, hubiéramos querido que estos militares fueran juzgados con mucho tiempo de anticipación, sí, porque lo que pasó con nosotros o Malvina pasó en el 82 con un gobierno ya a las puertas, digamos, de un gobierno constitucional democrático, como es Alfonsín, que eso nos sirvió para que se pudiera, o sea, la Argentina entró en otro contexto donde era más posible llevar las investigaciones adelante, y es lo que se hizo a través de la CONADET. Claro. Que nosotros del exterior eso lo seguíamos. Las madres iban, y las abuelas también, y iban a las entrevistas con los distintos políticos, digamos, de Europa, y en eso hemos ayudado muchísimo desde el exterior al organismo de derechos humanos, ¿no? Con actividades que se hacían, con ventas de libros, actividades que se realizaban musicales, la gente organizaba, para nosotros, donde teníamos que exponer y contar lo que era Argentina, pero no solamente en el contexto económico, político, sino también en el contexto social y en cómo era la Argentina geográficamente y cómo es tan diversa Argentina en toda su extensión de norte a sur. Entonces nos convertimos como en unos embajadores, digamos, lo que puede ser la música, hablar del paisaje, hablar de los acentos, de las distintas tonadas, de la historia de los distintos pueblos. Y bueno, dentro de lo que lo que nos pasó, que fue tremendamente feo, para nosotros fue, creo, ¿no?, que fue una gran experiencia, como mi madre también lo decía, porque hemos recibido la solidaridad de los pueblos europeos, que nos recibieron con los brazos abiertos y siempre nos ayudaron, estuvieron ahí con nosotros. Eso yo lo agradezco infinitamente y siempre se los voy a agradecer. Y la lucha de los compañeros y las compañeras. Y las compañeras nuestros, que bueno, después ya no solamente éramos argentinos, sino éramos Sudamérica juntas, claro. Latinoamérica después también. Estábamos muy unidos porque no solamente teníamos COSOFAN como familiares detenidos desaparecidos, sino teníamos FEDEFAN también, donde nos representaba a toda América Latina con sus 90.000 desaparecidos de aquel tiempo. Bueno, impresionante la historia de vida y de a grande ¿no? Sí, a grande rasgo puedo decirles que fue eso lo que a mí me pasó. Y bueno, y seguimos pidiendo justicia. Queremos que estos militares sean juzgados por todo lo que hicieron. Blaquier, por ejemplo. En el caso de mi sobrina no pudimos llegar porque ellos fallecieron antes, ¿sí? Claro. Tetlan, el apropiador de mi sobrina, él falleció antes con su mujer, por eso no pudimos llegar a juzgarlo, y él era el principal del Vesubio. Claro, del centro clandestino. Del centro clandestino de detención, el Vesubio. Ahí me acaba de mandar un oyente que sí, que el caso de Victoria Montenegro es un caso muy conocido. ¿Sí? De tu sobrina, sí, claro. Sí, tal cual. Bien, bueno, entonces, nada, es una cuestión, creo yo, además, tremendo la experiencia de vida y la garra que le pusiste, y toda la gente que te ha ido, y siempre como se han ido dando esos lazos de solidaridad. Pero esta cuestión que la semana pasada, la anterior, hablamos también con Nora Ferreira, que es otra luchadora y también fue detenida en el operativo Cóndor, ¿no? En los 70, pero nos decía esta definición que hacías vos al principio de que todo empezó antes del 76, por más que hubo un hecho que fue el golpe de Estado del 24 de marzo, pero que empezó antes. Y creo que con Virginia también hay un poco de eso, ¿no? De la experiencia, bueno, de tus familiares, de tus hermanos, ¿no? Yo también tengo uno de mis hermanos, también fue detenido en el año 74. Fue una de las primeras detenciones. A Carlos lo detienen el 28 de agosto de 1974
lo detienen cerca de mi casa, pero los medios decían que lo detuvieron en un operativo donde que existía una célula subversiva. Bueno, ahí lo detienen con otro señor Garnica, Donato Garnica, que también todos lo conocen, ya fallecido, y con dos muchachos de Salta. Uno es Renato Colautti, de nacionalidad italiana, y el otro chico, yo digo chico porque eran jóvenes en ese entonces, Rubén Álvarez. Bueno, ambos, este grupo fue uno de los primeros grupos que fueron detenidos en la zona de Ledesma. Los traen, por supuesto, que al Libertador, a Gorriti, y en Gorriti ahí ya desde ese año ya empiezan a poblarse las cárceles. Pero lo curioso es que las cárceles no solamente se pueblan con detenidos jujeños, sino que vienen detenidos de otras provincias. Por ejemplo, Tilca Barrey. Tilca Barrey es de Rosario de Lerma, de Salta. Después otro que viene a los meses es Jorge Weiss. A él lo detiene casi al principio del 75, antes que intervenga en el sindicato del Ingenio Ledesma. Perdón, Virginia, ¿puedes recordar a qué se dedicaba tu hermano? Mi hermano era delegado gremial de la sección tornería del Ingenio Ledesma. O sea que, por eso digo que en el año 74 detienen toda la cúpula sindical, la descabezan a la cúpula. Y el último en detener en el año 70 y ya a principios del 75 es al asesor legal, que tampoco era de Libertador, no era de Jujuy, el doctor Carlos Ernesto Patrignani, que en realidad, digamos, cuando se habla de los impuestos a la empresa Ledesma, los impuestos a la empresa Ledesma surgió de una reunión del sindicato, y los que elaboran el proyecto, por supuesto que es Patrignani, porque allá la gente a Patrignani lo recuerda mucho porque él hizo mucho para el gremio, consiguió muchas conquistas para el gremio y con todos sus delegados. O sea, de que el sindicato era un sindicato combativo, uno de los más fuertes acá en Ledesma. Por ejemplo, él, cosa que nosotros nunca habíamos visto, él solía recorrer los surcos de los cañaverales, nosotros le decimos surcos, con los delegados para ver cuál eran las necesidades de la gente cosechera, de los zafreros, allá los llaman zafreros. Bueno, entonces veían que comían en el piso, que no tenían viviendas dignas, no tenían un baño, digamos, un baño digno, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace? Empiezan a través del sindicato a luchar por estas mejoras que tal vez para algunos será algo que no tiene importancia, pero en ese entonces era importante. Y bueno, y así se consigue que allá en los lotes de Ledesma, o sea, los lotes donde se centra la gente golondrina que va a la cosecha de la caña, tienen, por ejemplo, ahora tienen cloaca. Nosotros, por ejemplo, que somos de Calilegua, no tenemos cloaca. Claro. Y son viviendas de ladrillos, son viviendas de materiales. Pero en ese entonces la gente golondrina que venía era procedente de Bolivia. Y ahí también no tenemos nosotros un presidente, Evo Morales, que también vivía en uno de los lotes, que era también unos de las familias golondrinas que venían a la caña, a la cosecha de la caña. Bueno, y así empieza la represión a todos los militantes políticos. O sea, ya en el año 74
En el año 75 ya interviene en el sindicato, hay un tiroteo bastante fuerte, tiene ahí un rol muy importante el Hospital Oscar Oría, porque lo intervienen a través de la gendarmería. Por supuesto que la gente, los obreros y la gente que pasaba por ahí se defendía con piedra, los gendarmes con balas. Bueno, o sea que era un enfrentamiento desigual. Entonces los heridos llegaban y las enfermeras se negaban a atender a los gendarmes, en solidaridad, porque el hospital también era de la empresa Ledesma, tanto el del Ingenio como el de Calilegua. O sea, las únicas tierras que eran del Estado provincial eran las del Libertador General San Martín. Calilegua era un pueblo privado y el Ingenio era un barrio. Nosotros le decimos pueblo Ledesma, pero es un barrio. Por eso es que cuando se produce en el año 76 el apagón se produce en Calilegua y en el Ingenio, porque ellos tenían el control de las usinas, no así en Libertador. Claro. Sino de que la historia, es verdad, ¿no? La historia a veces te la tergiversan. Sí. Por eso la historia la tienen que contar los protagonistas en primera persona, los que vivieron. Y bueno, y la historia de la represión en Ledesma empieza en el año 74 y se profundiza en el año 76. Y ya en el año 76, allí es donde empiezan las primeras detenciones, marzo, abril, hasta que llegamos al mes de julio. En el mes de julio, el 19 a la noche, 20, madrugada del 20, bueno, empieza la famosa Noche del Apagón. Claro. Entonces ahí es un operativo conjunto, y el ideólogo de todo, del 74, del 76, es Carlos Pedro Blaquier, o sea, tiene un nombre y apellido. Alberto Lemos, Peverelli, Mario Paz, ellos lo único que son empleados, que lo podría haber hecho cualquiera siempre y cuando le paguen, eran empleados jerárquicos. Ellos no desconocían nada. O sea, acá no hay inocentes. Claro. Cuando hablamos de Ledesma no hay inocentes. Acá los únicos inocentes por supuesto porque digamos luchaban por reivindicaciones justas, son la gente que fueron detenida, que después fue a los centros clandestinos y los blanquearon en cárceles de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y la gente que está actualmente desaparecida, que la mayoría son estudiantes y obreros. Claro. Yo le puedo preguntar algo, Gastón, ¿qué les pasa o qué sienten cuando se pone bajo el mismo rótulo a estos torturadores, ¿no? Los que intervinieron en la dictadura torturando compañeros, compañeras desaparecidas, detenidas, bajo o igualándolos, ¿no? O sea, bajo el mismo rótulo, digo, ponen estos torturadores con los combatientes de Malvinas, ¿no? Muchos jóvenes también que fueron llevados en esa causa, creyendo en esa causa justa, en esa causa nacional, que fueron llevados, ¿no? ¿Qué les pasa eso cuando igualan a todos bajo el rótulo de héroes? La verdad que acá a nosotros nos causa mucho dolor, pero hay un total desconocimiento de la historia. Por ejemplo, entre uno de los héroes, entre comillas, que ellos llaman Alfredo Astiz. Alfredo Astiz es uno de los torturadores más feroces de la ESMA. Es el que secuestró y torturó a una de las madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor. También torturó y asesinó a una estudiante sueca, Dharma Hagelin, que fue un juicio bastante sonado porque el padre se instaló en Argentina. Bueno, y formaba parte de un comando de lagartos,
en la Georgia. Bueno, yo coincido plenamente, ¿no? Fue donde él tendría que haberse portado como un verdadero héroe, era acá en la Georgia, para defender la soberanía argentina. Al contrario, se comportó como un cobarde, porque no disparó ningún tiro, al contrario, se rindió. O sea, ahí demostró lo que es realmente lo que él era, porque era fácil ser un héroe donde tenían a gente cautiva, donde ellos eran dueños de la vida y de la muerte de esas personas. Mario Benjamín Menéndez, otro genocida, otro torturador. Galtieri. O sea, acá hay un desconocimiento de la historia. ¿Ah? O sea, ellos no son héroes, son genocidas. Claro. Y coincido plenamente con la compañera. O sea, es como que ellos quisieron sacar un as de la manga, porque ya había, decían, el desprestigio, ¿no es cierto?, de la dictadura argentina, por todas las violaciones de derechos humanos que se habían cometido acá en Argentina, en todo el mundo. Y es verdad, ahí nosotros tenemos que agradecerle a los expresos políticos que fueron exiliados, porque ellos fueron las voz de los que no tienen voz. Eso es verdad, en eso coincido. O sea, los verdaderos héroes acá son esos chicos, que es verdad que con un sentimiento muy patriótico fueron a defender nuestra soberanía, porque las Malvinas son argentinas, son y serán argentinas. Mencionar uno, no sé si tan conocido tal vez, Carlos Carrizo Salvadores. Sí. Bueno, él fue un militar catamarqueño quien, estando al mando del Regimiento de Infantería Aerotransportada 17, fusiló a 14 militantes del ERP, ¿no?, que estaban rendidos incluso, y ese hecho es el hecho que pasó a la historia como la masacre de Capilla del Rosario. Capilla del Rosario, sí. Después de esa masacre, ¿no?, Carlos Salvadores pasa como segundo jefe de al Regimiento 7 de La Plata. Y ese Regimiento 7 de La Plata íntegramente fue trasladado a las islas, en el Monte Longdon. Ahí Carrizo Salvadores, estando a cargo de las secciones y demás, hay muchos relatos donde comentan que hubo incluso estacamientos, torturas recibidas por parte de Carrizo Salvadores, ¿no? Que acá uno de los excombatientes de Malvinas, que es titular de la Comisión Nacional de Excombatientes de Malvinas, Ernesto Alonso, dice que ni Carrizo ni ninguno de los altos mandos militares estaba preparado para la defensa de la soberanía nacional, porque estaban preparados para la represión ilegal de un enemigo interno. No tenían establecido un sistema de evacuación de heridos, armamento adecuado ni alimentación. A Carrizo Salvadores nunca lo vimos recorrer posiciones donde estábamos los soldados. Acá no hay un doble estándar, no se puede ser héroe ni represor a la vez, decía eso. Y después incluso Carrizo Salvadores condujo el Regimiento de Infantería, el RIM 20, acá en Jujuy, ¿no? Y vivía acá en Jujuy, que no sabía nadie. Cuando ya se estaban haciendo los juicios de la masacre de la Capilla de Rosario, no sabían dónde estaba Carrizo Salvadores. Y él estaba viviendo acá en Cuyaya. Sí. Tuve un encuentro una vez, ¿sí?, estando en una estación de servicio en un bar, y él paró hasta a cargar nafta adelante, a metros nomás, pero como si fuera cualquier vecino, ¿no? Sí. Te estoy hablando del año 2008, 2009. Sí, inclusive se recibió de abogado, todo. Bueno, ese es uno de los que consideran héroes, ¿no? Sí. Son, o sea, por eso le digo, para los que no conocen la historia son héroes. Y de estas personas han sido adiestradas en las escuelas de las Américas, donde se adiestraron a los genocidas más grandes de toda la América Latina. Y cuando hablan del enemigo interno, estamos hablando de la doctrina de la seguridad nacional, que ellos son las que la comulgan. Del enemigo interno, de la guerrilla fabril, como dijo Ricardo Balbín, el presidente de la Unión Cívica Radical en la década del 70, ante el golpe de Estado. Por eso que
O sea, es una cuestión, creo yo, después los 80, la audiencia de vida, el punto final, los indultos de Menem, los juicios que se reabrieron pero se han ido haciendo a cuentagotas y con un montón de facilidades. Bueno, eso es un poco la historia, creo yo, de por qué decimos memoria y verdad y justicia, porque nunca se ha logrado todavía la justicia. Para ir a otro punto de la entrevista... Perdón, Gastón, cierro con este dato nada más, esto lo último de Carrizo Salvadores. En 2013 fue condenado a cadena perpetua, pero en 2016 le absolvieron todas las causas. En 2016 la Cámara Nacional de Casación revocó su condena a prisión perpetua y lo absolvió de todos los cargos. Y está pasando casi con todos los genocidas. Lo mismo pasó con Bulgeroni. Claro. Que Bulgeroni también fue uno de los genocidas más feroces acá. Pero Bulgeroni se hizo el loco, como quiere hacerse el Blaquier, como quiere hacerse el insano, y zafó. El Bulgeroni, sí. O sea, él, por ejemplo, él estaba en una de las causas del Ledesma que se llama causa Birner, donde estaba Patrignani, Weiss, todo lo que estaban en la cárcel, que estaba Díaz, mi hermano, el Colla Condori, el doctor Cardoso, y eran 5, ¿no es cierto? Él zafa de esa causa porque él tenía problemas psiquiátricos, él tenía fobia al encierro, él necesitaba a su familia. Y él, yo digo, en ese momento, él no pensaba, cuando él torturaba a esa gente, la tenía confinada, no pensaba que esa gente tenía una familia. ¿Ah? O sea, no se ponía del otro lado. Pero acá, por supuesto que no, por supuesto que todas las garantías que él tenía, él garantizó lo mismo para nuestros compañeros. No. Él ahora está cumpliendo su condena en Chaco. Claro. Porque él es oriundo de ahí. Como él está en una celda, no como estaban nuestros desaparecidos en celdas tapicadas. Él está en una celda confortable, visitado por su esposa, sus hijos. O sea, él la pasa bárbaro. Bueno. Claro. Decía, para ir a la segunda parte, por lo menos de nuestra parte, es una entrevista que podría durar mucho más tiempo, y espero que no sea que sigamos trabajando sobre este aspecto de la memoria y de la justicia, pero digo, hay algo importante que quiero que desarrollen, es la actualidad del juicio que se está llevando adelante de lesa humanidad sobre Carlos Pedro Blaquier, que ustedes recién lo mencionaron. ¿Quién quiere arrancar? Y este juicio, la verdad que este juicio ya data de largos años, pero lo que sí nosotros la tenemos bien clara, que no se está juzgando a cualquier hijo de vecino, sino que se está juzgando a uno de los directivos de los grupos económicos más grandes. Y bueno, y sabemos de que ellos compran voluntades, sabemos que nosotros vamos en inferioridad de condiciones, pero a nosotros nos asiste la verdad y el compromiso de justicia, ¿ah? Porque nosotros sabemos que él no está insano como él pretende a través de este informe del cuerpo médico forense. Decir de que él está insano, de que él no puede sentarse a rendir cuentas en la justicia. Y aquí lo triste de todo esto también es la otra parte querellante, que es la Secretaría de los Derechos Humanos, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que la Secretaría, en vez de ponerse del lado de los familiares de detenidos desaparecidos, como siempre se ponen el rótulo de que nos defienden, de que ellos son empáticos con nosotros, resulta de que no, ellos dictaminan en consonancia con la defensa. Entonces ellos ya dejaron de cumplir el rol de querellante, ya nosotros los familiares no le tenemos confianza. Y es muy triste acá que la ciencia médica se haya aliado con la justicia, ¿ah? Pero
a nosotros la verdad que somos pocos, pero tenemos un compromiso muy grande. Tenemos un compromiso muy grande y vamos a seguir nosotros hasta las últimas consecuencias, vamos a seguir. Y este tipo, este genocida está procesado, tiene 94 años, es verdad. Y él, ojalá, Dios quiera, ojalá que lo hagamos sentar en la justicia, o si no, que muera procesado. ¿Mm? Virginia, ustedes también están siendo asesorados, entiendo, por especialistas, médicos, psiquiatras, que han hecho un estudio opuesto en los dictámenes. Entiendo que tiene una validez científica, ¿no? Esos estudios que Sí. no así los que sostiene el juez, que está avalando esta definición de que Blaquier no está en condiciones de salud para afrontar el juicio. Sí, a nosotros nos asiste como querellante un cuerpo de abogados que es una organización que se denomina CODECET. El CODECET presentó también sus peritos médicos de parte. Estos peritos médicos, ¿no es cierto?, hicieron el peritaje. Primero se hizo telemático. Por supuesto que se pidió un peritaje con la presencia de Blaquier. Bueno, sí, la segunda vez sí fue con la presencia de Blaquier. Y cuando lo examinan los peritos el querellante, los peritos nuestros, entonces se dan cuenta de que Blaquier es un simulador. Blaquier entiende todo lo que se le pregunta. Es verdad, tiene un deterioro propio de su edad, como lo tiene una persona de 94 años, pero él está en condiciones. Él sabe cómo se llama, le dicen que levante tal brazo y la levanta sin titubear. Él sabe cómo se llama su primera esposa, que es la verdadera dueña del ingenio de que es la Nelia Arrieta. Y sabe dónde vive, o sabe, y él, inclusive él, una persona que está insana, no sigue haciendo negocios. ¿Ah? O sea, él está sano, él está en condiciones. Él lo que él quiere es evadir la justicia. Y bueno, y acá se ha encontrado hasta con la secretaría, que se ha transformado en su defensor más acérrimo. Es una pena, ¿verdad? Es triste. Es muy triste lo que está pasando. Lucía, vos porque eso sienta un precedente. Mañana, ¿qué va a pasar? O sea, está siendo muy tibia la Secretaría de Derechos Humanos. ¿Verdad que nosotros necesitamos como familiares que se nos apoye? Porque justamente lo que dice la compañera, ya están todos muy viejos y se están muriendo, como también está pasando con los compañeros. Año a año están falleciendo los compañeros que tienen más edad, como también los chicos de la guerra de Malvinas, ¿tá? Y para nosotros no hubo justicia. Nosotros tuvimos cárcel, calabozo, muertes, simulacros de fusilamiento, se nos hicieron de todo. Nosotros sí sufrimos calabozos, sufrimos encierros, sufrimos frío, sufrimos enfermedades, nos alejaron de la familia, del lugar donde vivíamos, nos desarraigaron del país, porque cuando te tiraron fuera de la Argentina, no les importó. En cambio, las cárceles que a ellos les tocó en su casa, con esa edad avanzada, ni siquiera están sintiendo, ¿qué cárcel es esa? A nosotros nos dieron la posibilidad ni siquiera de que nos podamos defender. Si éramos culpables, si éramos opositores, opositores al régimen, como dicen, no hubieran juzgado, pero no hubieran matado como mataron salvajemente. Porque llegaban a las casas incluso de los campesinos o de gente que por ahí alguna vez ayudó a algún guerrillero y también los llevaban presos, no les importaba, no sabía, había cantidad de gente que no sabía ni leer ni escribir, campesinos de allá de los montes del norte, tanto de Salta como Tucumán, y fueron a parar en las cárceles y sin entender realmente qué es lo que había pasado. Claro. O sea, esto fue un genocidio, fue espantoso. Y ellos ¿qué cárcel tienen? Las condiciones confortables con las que viven.
Nosotros queremos saber la verdad, qué pasó con nuestros familiares, dónde están, si están fallecidos, dónde se encuentran. Entonces por eso nosotros hasta el final de nuestros días seguiremos buscando y pidiendo justicia. Y reapareció aunque sea los huesos, algo que nos dé, digamos, bueno, esto pertenece a ellos. Esto eran los huesos de mis hermanos, pero no tenemos ni siquiera eso, no podemos decir que están muertos. Seguimos diciendo que existe una ley de ausencia, por los cuales mis padres, ellos sí pidieron por ley de ausencia. Yo quiero que me remuneren algo, porque mis hijos no están. Pero mis padres nunca se olvidaron que sus hijos, y los siguieron buscando hasta el final. Hoy ya no están, y yo sigo la huella esa, la búsqueda de ellos. Y voy a ir donde me digan que puede haber algún vestigio de eso, que de lo que pasó. Pero ahí están, Blaquier y todos los demás, que no abren la boca para decir qué hicieron con cada uno de ellos. Eso es lo triste de la historia de este país. Y quiero que el pueblo acá de Jujuy, como de mi Argentina, sepa realmente cómo fueron las cosas, porque nosotros somos ciudadanos como cualquiera de ellos. Y hemos pasado la cárcel, hemos pasado el exilio, hemos pasado el desarraigo, y un día regresamos y vimos que el país cambió, y que no es que nos olvidaron, sino que ellos no nos comprendían. Hasta alguna vez nosotros sentimos la indiferencia y sentimos también la rabia de algunos que te señalan como es detenido porque fuiste un guerrillero, o si estuviste adentro por algo que hiciste mal. ¿Qué mal? Queríamos justicia, queríamos un país más justo, un país donde no hubiera gente durmiendo en las calles, chicos que no estuviesen en escuela, que sufrieran desnudeces, hospital, en fin, todo lo que un país quisiera dignamente, que sus ciudadanos tengan, que vivan dignamente, que tengan una casa. O sea, porque haber luchado por algo mejor es que nos pasó lo que nos pasó, y éramos todos chicos muy jóvenes, demasiado jóvenes, pero nosotros abrazamos la lucha y dijimos, queremos un país mejor, y fuimos adelante y no nos importó perder la vida, porque estábamos convencidos de nuestra lucha. ¿Algo más? Sí, no, bueno, buenísimo los testimonios, y creo que da mucha energía para también la juventud, vea que vale la pena dedicar sus energías, sus conocimientos y su vida misma a la militancia para cambiar todo. Les agradecemos mucho, y creo que esto seguramente va a seguir, porque bueno, hay una pelea que no está concluida, y el compromiso siempre es con la memoria, la verdad y la justicia. Le agradecemos mucho, Virginia. Acá está, si tú lo puedes tomar. La verdad que agradecidas a ustedes. Bien, el libro, lo que mencionó Lucía Torres, sobre los testimonios de las presas. Presas políticas de Devoto. Sí, del penal de Devoto. Se puede ver en www.nosotrasenlibertad.com. Y todas iban a Devoto. Libro web. Y los hombres, la unidad nueva. Tal cual. Bien. Bueno, y el voto de silencio sigue, ¿no? Así es. Sigue. Les agradezco. Y arrepentimiento no hay, lo volverían a hacer. No, claro, desde ya. Y de que existe la mano de obra desocupada, existe. Porque hacen inteligencia entre los compañeros que movilizan, porque los detienen y los someten a torturas. Son los mismos métodos. Claro, bueno, de hecho este viernes hay un juicio ya a organizaciones sociales que se manifestaron contra el hambre, 1 millón de pesos, y hace poquito, principio de mes de marzo, hubo detenciones, y mujeres también dentro del penal, ahora de Alto Comedero, fueron desnudadas y humilladas por estar en una protesta contra el hambre en la provincia de Jujuy. Y el negacionismo no es casualidad. Así es. O sea que más que lo defiendan funcionarios no cambió, sigue existiendo el mismo tipo de represión, claro. Porque esos grupos de tareas que existieron en aquel tiempo, que eran las AAA, están ahí, como ella dice, es una mano de obra desocupada. Bien. Y en los penales se siguen haciendo las mismas cosas. ¿Sí? Sí.
Bueno, les agradecemos. ¿Algo Muchas más quería gracias. decir, Lucía? No, que los libros y todo lo que nosotros venimos haciendo, creo que es ayudar para la memoria reciente, y son libros que nosotros pensamos que tienen que quedar para la historia reciente de este país, para que los jóvenes puedan, ya sea en la web o en una biblioteca, en la Universidad de Derechos Humanos de Buenos Aires, puedan ir a ver los trabajos que se fueron realizando durante todos estos años. Porque nosotras no queremos que eso muera con nosotros. Los tenemos que sacar afuera, contarlo, y que quede como lo que nosotros pasamos. Por eso se han hecho muchos libros ya. Está el libro de las presas políticas de Devoto, que en realidad era del país, porque íbamos de distintas experiencias. Ese libro está escrito, está en la biblioteca de Derechos Humanos en Buenos Aires, en manos de Madres de Plaza de Mayo. Y así muchos trabajos que se hicieron con estudiantes, y que acá en Jujuy nosotros estamos haciendo una campaña con la Secretaría de Derechos Humanos, yendo a los colegios y hablando de nuestras experiencias, enseñándole a los chicos y manteniendo diálogo con los jóvenes de todas las edades, para que ellos entiendan lo que pasó en los años 70. Muy importante esa Eso es lo actividad. que les quería también decir. Muy ¿no? bien. ¿Estamos? Bueno, les agradecemos mucho de nuevo su presencia y el tiempo dedicado, y también el apoyo, ¿no? Dado a lo que sucedió con esta difamación. Bueno, vamos a volver seguramente a charlar, porque como decía antes, la pelea sigue. Cuando ustedes quieran, nosotros Bueno, estamos disponibles. muchas gracias. Conversamos aquí con Virginia Díaz y Lucía Torres, Muchas gracias, ambas que tengan buenas tardes. Igualmente referentes de derechos humanos y luchadoras, habiendo sido víctimas de detenciones y también de sus propios familiares detenidos desaparecidos. No se vayan. Queda media hora y seguimos. Hasta las pateando 3. el tablero. Seguimos.